Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga. Buenas noches a todos, a todas. Qué bueno volver a reunirnos, qué bueno volver a encontrarnos a través de esta experiencia virtual, de este espacio de aprendizaje, de enseñanza, de este espacio de encuentro con la palabra del Señor. En esta ocasión nos estamos viendo y estamos compartiendo jueves. No nos fue posible poder transmitir este estudio el día miércoles, así que pedimos nuestras excusas a cada uno de los que siempre están al pendiente de este estudio bíblico. Sin embargo, no dejamos de darlo. Qué bueno que podemos estar hoy al aire y podemos compartir la enseñanza de la palabra del Señor. Este es el estudio bíblico de la primera iglesia bautista de Caguas, y este que les habla es su pastor, reverendo Alberto Díaz, pastor de la primera iglesia bautista de Caguas. En esta noche queremos separar este espacio para tener un tiempo, como les mencionaba, de encuentro con la palabra del Señor. Un espacio de meditar, de estudiar el texto, pero sobre todas las cosas de ver el texto de manera refrescante y de manera que podamos aplicarlo a la vida, de verlo al hoy y a la hora. Y aunque en ocasiones lo hacemos de manera general, en otras ocasiones lo hacemos de manera específica, sobre todo dando el espacio para que bajo la dirección del Espíritu de Dios, cada uno de nosotros y de nosotras podamos llegar a ese tiempo de discernir la voluntad de Dios y de lo que el texto nos quiere hablar a nuestra vida. Invitamos a los hermanos y hermanas que vayan preparándose ya para este estudio bíblico. Si usted por casualidad está viendo este estudio y no tiene su Biblia en mano, mire, salga corriendo, bueno, corriendo no, pero vaya y busque su Biblia, por favor, para que participe de esta experiencia, su libreta, aquellos que les gusta anotar, su taza de café, para aquellos que les gusta participar de este estudio bíblico con una taza de café. Estamos cada uno de nosotros y nosotras en nuestras salas, en nuestros respectivos lugares. Algunos están en sus cuartos, pero todos estamos en unión, en un mismo espíritu, un mismo pensamiento, preparándonos para considerar la palabra del Señor. Para dar tiempo a aquellos que salieron a buscar su Biblia y su libreta para sus notas, quisiera adelantar algunos anuncios para esta semana en nuestra iglesia, la primera iglesia bautista de Caguas. Primero, una nota de gratitud a todos los hermanos y hermanas y a todo el voluntariado de la Escuela Bíblica de Verano Excavar, que han estado trabajando de manera excelente y extraordinaria con nuestra niñez. Desde el pasado lunes, martes, miércoles, han estado trabajando con nuestra niñez, como les mencioné, de manera extraordinaria. Hemos tenido una gran bendición en nuestra escuela bíblica de verano, así que una nota de gratitud para cada uno de ellos y de ellas. También le dejamos saber a los hermanos y hermanas de la congregación que el próximo sábado los niños continúan con su experiencia a través de las plataformas virtuales, a través de la escuela bíblica dominical que se está transmitiendo pues ya desde el tiempo de pandemia los sábados. Y el domingo a las 10 de la mañana, el domingo a las 10 de la mañana estamos exhortando a todos los hermanos y hermanas a que lleguemos a la casa del Señor, a un tiempo de adoración, a un tiempo de celebración, de testimonio y sobre todo de afirmación en la fe y de ser desafiados y preparados y de recibir las herramientas, que es lo que hacemos cuando estamos en comunidad, para cuando salimos del templo y nos dirigimos a nuestro campo misionero, podamos responder de manera pertinente y eficaz y ser luz y sal a este mundo. Así que, hermanos y hermanas, les esperamos. El domingo será el cierre de la Escuela Bíblica de Verano. Qué bueno que nuestros niños y niñas pueden participar y van a tener parte, van a ser parte integrante del culto del domingo. Así que les esperamos a todos y a todas el próximo domingo. Al terminar el culto, dos cosas van a suceder. Y esto es bien importante. Inmediatamente termine el culto, vamos a tener una muy breve orientación para todos los presentes. Y luego de esa orientación, que los detalles los daremos el domingo, luego de esa orientación, entonces tendremos asamblea congregacional. Y parece mucho, y usted dirá, pastor, todo eso, mire, todo eso, pero en un tiempo justo y razonable. Así que invitamos a los hermanos a que usted pues pueda ir el domingo, llevar su botellita de agua, por favor, muy importante. Sabemos que estamos en tiempos de calor y en nuestro templo está haciendo calor, así que lleve su botella de agua para que se mantenga debidamente
hidratado. Esos son los anuncios de manera inmediata para esta próxima semana. Los demás se comunican a través de los medios de comunicación interna de la iglesia, como lo es La Voz, como lo es comunicaciones a través de WhatsApp y de las redes sociales. Nos preparamos con una palabra de oración para entrar ya de lleno en lo que va a ser nuestro estudio bíblico de la noche de hoy. Pero antes, permítanme compartir con ustedes aquí la pantalla para estar listos al momento de iniciar la experiencia de hoy. Oremos. Amado Dios y Señor de nuestra vida, qué bueno es estar en tu presencia, qué bueno es poder congregarnos, qué bueno es separar este espacio para crecer juntos, para ser formados y formadas, para tener este espacio, este momento de encuentro, de comunión, de aprendizaje de tu palabra. Te pedimos de manera especial que tu Espíritu nos ayude, nos haga discernir sobre todas las cosas tu voluntad, que podamos aplicar tu voluntad y las enseñanzas que nos legaste en la vida diaria, en nuestro trato hacia el semejante, hacia aquel que conocemos y a quien no conocemos, y sobre todo que lo hagamos de manera apasionada, porque eso es hacer evangelio. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. El texto que estamos considerando en esta, o que vamos a iniciar a considerar en esta noche, lo hallamos en Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Mateo capítulo 7, versículos del 13 al 14. Y en esta ocasión estamos iniciando lo que es el cierre del Sermón del Monte, que nos ha tomado un tiempo, yo creo que ya como algunos 2 meses, me da la impresión, el Sermón del Monte. Este es el inicio de ese cierre. El sermón termina de manera muy particular con unas enseñanzas adicionales que Jesús de Nazaret dio a sus seguidores. Pero vamos a leer primero el texto bíblico. Nos dice el pasaje, son 2 versos los que vamos a considerar hoy. Entrad por la puerta estrecha, porque la ancha es la puerta, porque ancha es la puerta, disculpen, y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este pasaje inicia, como le comentaba hace algún momento, esa conclusión, es como el inicio de la conclusión de lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte inició con unas bienaventuranzas. Allá en el capítulo 5 de Mateo, cuando decía Jesús, bienaventurados los pobres, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, los que padecen persecución por causa de la justicia, los que tienen hambre, los misericordiosos. Esa expresión de las bienaventuranzas por las cuales Jesús inició el Sermón del Monte, y acto seguido Jesús continuó con un desafío a sus seguidores luego de haber dado esa bienaventuranza, y era la necesidad de que aquellos que le escuchaban, que le consideraban a él como maestro de su vida, pudieran ser sal y luz en medio de un mundo de tiniebla, en medio de un mundo que necesitaba ser preservado, un mundo que necesitaba ser sazonado por la palabra del Señor. Acto seguido a ese desafío que Jesús les hizo a sus discípulos, Jesús inicia una serie de enseñanzas éticas, algunas de ellas dirigidas a la vida personal, otras de ellas confrontaban a sus seguidores con acciones que pudieran o que eran consideradas por Jesús como acciones de pecado. Otras de esas enseñanzas, Jesús confrontaba las actitudes y las acciones de algunos que creían o afirmaban ser religiosos, como los fariseos, y también Jesús, como parte de ese grupo de enseñanza, abordaba a los discípulos, y cuando digo discípulos, hablo en el nivel más amplio de la palabra, a todos aquellos que le escuchaban, abordaba a aquellas multitudes, a todas aquellas personas, acerca de la diferencia que existe o debería existir entre alguien que dice ser religioso y entre un discípulo de Jesús.
nosotros durante estas últimas semanas hemos hablado de cuáles son las motivaciones de nuestra vida, de cuáles son nuestras prioridades, de qué nos mueve. Y un poco hemos utilizado esa imagen de los fariseos cuando se paraban en las calles para orar o cuando daban limosna y, y sonaban trompeta o cuando ayunaban y lo anunciaban. Y un poco Jesús está contrastando de cuál debe ser nuestra actitud, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ser reconocidos por otros o realmente queremos tener experiencias de encuentro, de crecimiento, experiencia de desarrollo espiritual? Así que luego de dar todas enseñanzas, esas múltiples enseñanzas éticas, Jesús apeló apeló a la importancia de escuchar las enseñanzas y practicarlas. Así que ahora Jesús le dice a aquellos que están en aquel monte, en la falda de aquella montaña, les dice, no es, lo importante no es solo escuchar, es que cuando escuchemos podamos internalizar y podamos accionar, es decir, podamos transformar toda nuestra manera de vivir, toda nuestra manera de pensar, esa metanoia, ese proceso de transformación personal que debe existir en la vida del creyente. Esta sección que vamos a comenzar en esta noche se compone de 3 secciones que a través de la imagen de la puerta, de los árboles y de los edificadores hacen un contraste de las personas que siguen las enseñanzas de Jesús y las que no las siguen. En esta ocasión, el pastor se va a hacer cargo de la imagen, ¿verdad? De versículos 13 y 14 de la puerta o de las puertas. La próxima semana, el hermano Manuel Soto va a estar con nosotros hablando acerca de esos árboles, del que da fruto y del que no da fruto. Así que Jesús utiliza esas tres imágenes muy importantes para recordarnos a nosotros y a nosotras cuál debe ser el resultado en nuestra vida. Vamos a continuar. La imagen de la puerta representa las consecuencias de quienes no siguen las enseñanzas de Jesús. Según el texto que estamos considerando, la puerta ancha lleva a la perdición, mientras que la estrecha lleva a la salvación. Yo recuerdo en mi niñez, en las escuelas bíblicas o en los salones de escuela bíblica, a veces hay imágenes que se compartieron correctamente y hay otras que no se compartieron correctamente, ¿verdad? Pero eso no va en la discusión el día de hoy. Pero recuerdo una imagen que todavía está grabada en mi mente. Y es que cuando en ocasiones se hablaba de este tema o de un tema similar, en la escuela bíblica, en los salones, se presentaba una imagen, ya fuera a través de una diapositiva, ¿verdad? Porque antes, en mi niñez, esto del PowerPoint no existía, no se daba mucho, era muy poco, pero la diapositiva, una transparencia o quizás una lámina, en la cual se presentaban 2 caminos, 2 puertas. Y recuerdo que esa lámina presentaba una multitud de personas que iban hacia una puerta atractiva, hacia una puerta hermosa, grande, hacia una puerta donde al frente había invitaciones también para entrar. Había una multitud que iba entrando. Sin embargo, al otro extremo había otra puerta. Era una puerta más sencilla, simple, quizás de una sola hoja, donde apenas eran pocos los que se distanciaban de aquella multitud para entrar por esa puerta que era más estrecha. Y recuerdo que una vez pasaban esa puerta, en aquella lámina de la que les estoy hablando, había un camino. La puerta ancha presentaba un camino ancho, muy bonito, con muchos atractivos, y también con muchas cosas que en la vida de iglesia se nos señalaba o se nos decía que no se debían dar en la vida del creyente, o que eran señaladas como pecado, pero ese camino terminaba, en esa lámina terminaba en esa imagen que representa la muerte eterna, ¿verdad? Versus el otro camino que, aunque era estrecho y aunque en el camino había dificultades, quien entraba podía estar animado y podía perseverar porque sabía cómo iba a terminar ese camino. Y el final de ese camino era en esa imagen que representa la vida eterna, que es el reino de
los cielos. Así que quizás algunos de ustedes, yo no sé si ustedes vieron esa imagen, pero yo vi esa lámina grande que estaba muchas veces en los salones de escuela bíblica. Según el texto, eso es lo que sucede aquí. Hay una puerta, hay un camino que es ancho, que es más fácil, pero que lleva a la perdición, que su fin es un fin de muerte, y otro camino que es más difícil por momentos, pero que va a llevar siempre a la salvación porque es un camino de vida. En síntesis, es una exhortación a la obediencia, a las enseñanzas antes compartidas. Fijémonos, hermanos, que Jesús lo que quiere aquí destacar, y para eso utiliza esta imagen, esta representación de la puerta y del camino. Esto es una representación. Utiliza esa imagen para ilustrar su enseñanza. Recordemos que Jesús utilizaba como buen maestro, utilizaba muchos métodos, entre ellos las parábolas, entre ellos las metáforas, estas imágenes que nos hacían entender, sobre todo les hacía entender a la gente de la época, que andaba por caminos de manera constante y continua, no como nosotros, que hoy nos montamos en un carro y arrancamos y tenemos carretera, y por más que digamos que tengamos malas carreteras, las carreteras están en términos generales embreadas, tienen sus espacios, cumplen con ciertos códigos, pero las personas a las que Jesús les está hablando eran personas que andaban a pie de manera continua. Recordemos que a Jesús quienes le seguían mayormente eran los pobres. El pobre caminaba a pie. Quien tenía algo más podía tener un burrito, podía tener, sí, ciertamente un burrito, y quizás hasta alguien con negocio pudiera tener algún tipo de camello, pero principalmente se andaba a pie. La gente entendía lo que eran los caminos, la gente entendía lo que era un buen camino, cómodo, ancho, en el cual pudieran transitar varias personas a la vez y en diversas direcciones, y la gente también entendía lo que era un camino angosto. Así que Jesús les está hablando en el lenguaje de la época, en aquellas imágenes que ellos podían entender. Nosotros somos los que tenemos que hacer ese pequeño esfuerzo mayor para poder tratar de entender por qué Jesús habló en la manera en la que habló. Así que Jesús lo que le decía era una exhortación a la obediencia. Mire, Jesús les decía, hay momentos donde en la vida se va a hacer más difícil ciertas cosas, dejar ciertas cosas o adoptar ciertas cosas, pero el fin, el resultado último de ello va a ser uno de bendición y va a ser uno de vida. Eso es eso es a lo que Jesús hacía referencia con el camino y la puerta estrecha. ¿Cómo es la entrada al reino? Yo creo que esa es una pregunta que debemos de hacernos en medio de este estudio. ¿Cómo es la entrada al reino? Un poco a la luz de lo que Jesús nos ha hablado. Pues mire, la entrada al reino, pudiéramos decir que tiene eh, dos complementos, o podemos verla de dos maneras. De dos maneras podemos verla. Una es atractiva, ciertamente. ¿Por qué es atractiva? Así que no podemos, ¿verdad?, decir que todo en el camino del Señor es malo y es difícil. No, 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 no. Hay su atracción en el camino. Sabemos cuál es el fin último, pero ese fin último también se vive en la actualidad, ¿verdad? En el momento de creer, que es la salvación. Salvación que una vez yo advengo al conocimiento de Jesús y entrego mi vida a Jesús, yo vivo la salvación de Jesús, salvación que vivo en el presente y que sé que viviremos también en la eternidad. ¿Cuál es otro atractivo? Mira la herencia de saber que tendremos una eternidad en Dios, como Jesús decía, y hay quienes les gusta utilizar mucho estas imágenes del cielo, de las moradas celestiales, de lo que el Señor fue a preparar. Pues mire, hay una morada que es eterna, pero también hay una herencia que es presente, porque cuando recibimos a Jesús, recibimos también y aprendemos a comprender sus virtudes, y Él nos invita a practicarlas también. Y esa herencia que recibimos a través de sus enseñanzas, de su legado, cuando recibimos a Jesús y vamos en el camino del reino, también somos consolados, pues el mismo Jesús nos dejó al Espíritu de Dios, quien nos guiaría a toda verdad y quien sería el consolador del pueblo del Señor. También un atractivo de la búsqueda del reino o de la entrada del reino es la plenitud, que cuando llegamos
al camino de la fe, que cuando llegamos al camino de Dios y entregamos nuestra vida a Jesús, podemos sentirnos personas plenas, eh, personas amadas por Dios, felices y personas a quienes, como decíamos el pasado domingo en el sermón, a quienes Dios ha completado, que estamos incompletos en la vida, pero Dios nos ha completado. Ahora, esa entrada al reino también puede ser entendida como una entrada un poco difícil. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser difícil? Porque desafía nuestra naturaleza, porque desafía nuestra realidad humana. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué es eso? Sí, porque en la entrada al reino Jesús nos dice, recuerda que tienes que orar por quien te persigue. Y a lo mejor usted dirá, pastor, yo no estoy enfrentando persecución, pero entendamos este texto de la manera más amplia. A aquellas experiencias de aquellas personas que en momentos determinados vienen a lastimar, a hacer daño, vienen a lacerar nuestra vida, nuestra dignidad, lo que somos. Pues mira, el Señor nos invita, ora por ellos. También nos dice, ama a tus enemigos. No solo orar, sino que nos dice, hay que amar a tu enemigo. Nos enseña y nos desafía a ser constructores de vida, a no ser destructivos en la vida de otros. Recuerden la enseñanza de la paja y de la viga. Lo que encierra esa enseñanza, que la vimos con detenimiento hace 2 domingos. La enseñanza de la paja y de la viga. No se trata de mirar la paja en el ojo de nuestro hermano, porque nosotros también tenemos la nuestra que se convierte en una viga cuando miramos al ojo del otro y de la otra. Se trata de que nuestras acciones, comentarios, eh, inclinaciones, intenciones, produzcan vida en la vida de otros, de quienes nos rodean, en los lugares donde estemos. Por lo tanto, si en mi familia yo debo de procurar que la vida de Dios se haga evidente. En mi matrimonio debo procurar que la vida de Dios se haga evidente. Y lo que implica la vida de Dios de manera más amplia, ¿verdad? En esa bendición, en ese amor, en ese entendimiento. En mi iglesia debemos de procurarlo también, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, donde quiera que estemos, porque eso es hacer evangelio. Pero otra de las cosas que se hace difícil es la práctica de la justicia, porque a veces nuestra naturaleza humana nos lleva a otras inclinaciones, a poder ser injustos en la manera en la que procedemos. El apóstol Pablo decía en un momento dado que habían momentos donde él quería hacer algo y no lo hacía, y los momentos donde no quería hacer algo y terminaba haciéndolo. Entonces, más adelante en otra de las cartas, el apóstol Pablo expresa cuál es la respuesta para poder vivir de acuerdo a la vida de Dios. Y la respuesta es que ya no vivimos nosotros, que morimos a nuestra voluntad, que morimos a lo que somos para que Cristo viva en nosotros. El pasaje nos habla de 2 puertas y 2 caminos. 2 imágenes que no debemos separar. Recuerden la imagen, la lámina de la cual les hablé al principio, que estaba muchas veces en los salones de escuela bíblica. Esa imagen estaba ahí y tenía los 2 caminos, tenía las 2 puertas. No debemos separar ni la puerta ni el camino, ni una puerta de su camino, ni la otra puerta de su camino, porque están estrechamente ligadas. La puerta ancha siempre dará la entrada al camino ancho, y la puerta angosta siempre dará entrada al camino angosta. Así que ambas imágenes Jesús las utiliza para hablar de sí mismo. Fíjense que Jesús había utilizado en un momento dado los yo soy de Jesús, que ya pronto, quizás para el próximo año, estaremos considerando una serie de mensajes acerca de esos yo soy de Jesús. Jesús había dicho, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy, y tantos yo soy, ¿verdad? Y hay 2 de esas imágenes que Jesús utilizó que están en este texto, y es la del camino y la de la puerta. Jesús habla de esa puerta por la cual cuando uno entra, adviene a la salvación. Y habló de ese camino que cuando uno lo anda, ¿verdad? Pasa por él, el fin de ese camino también será la salvación. ¿Por qué la puerta es estrecha? Usted nos ha preguntado por qué la puerta es estrecha. ¿Por qué Jesús no invirtió los papeles? ¿Por qué Jesús no dijo, pero por qué la ancha no es la de la salvación y la angosta es la de la perdición? Quizás humanamente ese pudiera ser nuestro esquema mental, que la ancha sea la de la salvación, la de la plenitud, la de todo lo bueno, y la angosta, todo lo contrario, la que nos lleva a la muerte. Pero Jesús
no quiso hacerla así. Jesús dijo, la estrecha es la que lleva a la salvación. ¿Y por qué la estrecha? Pues mire, yo creo que una manera de contestarse esa pregunta podría ser porque hay que deshacerse de cosas. Hay que deshacerse de cosas. Y cuando hablo de esto, viene a la imagen la puerta de mi casa. La puerta de mi casa, pues es una puerta normal, ¿verdad? Como cualquiera de las otras puertas. Sin embargo, no es la medida, son dos hojas en la misma entrada de la casa, dos hojas con sus ventanas a los lados, pero no son hojas sumamente anchas, son hojas más reducidas. Y muchas veces cuando estamos en el proceso de bajar la compra, de venir de Costco, o bueno, de venir de donde vengamos de hacer compra y lo que vayamos a traer, ¿qué tenemos que hacer para poder entrar? Uno, bueno, casi siempre tenemos que abrir la otra hoja, la segunda hoja, para poder pasar cómodamente al interior de la casa si venimos con las manos cargadas, porque de manera sencilla pues entramos muy bien. Ahora, y pienso en esto, en que la puerta estrecha, Jesús habla de las puertas estrechas porque hay cosas de las cuales debemos deshacernos. Hay cosas que hay que dejar fuera de la puerta para poder pasar. El egoísmo, que Jesús nos los modeló con su vida, no procurando su beneficio propio y también exhortándonos a nosotros a que no busquemos nuestro beneficio propio, dejando a un lado o fuera de la puerta la justicia propia, el tratar de hacer como hacían los fariseos, que decían, Señor, yo cumplo con todo, como aquel hombre rico, yo cumplo con todo, yo cumplo con todo lo que dice tu palabra, yo cumplo con todo lo que dice la iglesia, yo soy una persona santa, salvada. Pues miren, eso es la justicia que hay que dejar fuera de la puerta. Pero también hay que dejar fuera de la puerta la falta de perdón, de los rencores que a veces arrastramos en la vida. Y me parece que Jesús quiere transmitir algo más con esa imagen de la puerta estrecha, de que hay que dejar cosas que no caben por la puerta, porque la puerta está hecha a la medida de tu vida y de la mía, para que tú y yo podamos pasar conforme a la medida de esa enseñanza de Jesús, de la práctica de Jesús, que nos enseña a deshacernos de la justicia propia, del egoísmo, de la falta de perdón, de los deseos desmedidos. Pues todo eso hay que dejarlo fuera de la puerta. Así que yo quisiera pensar, en respuesta a esa pregunta, que Jesús algo de eso tenía en su pensamiento cuando habló de la puerta estrecha. Al entrar en la puerta estrecha, el camino es angosto y en cierta medida es hasta limitado. Como les dije, los caminos de la época de Jesús, algunos eran anchos, eran cómodos y permitían que las personas caminaran en ambas direcciones, ¿verdad? En ambas direcciones. Y no solo que las personas caminaran, sino que quien tenía su burrito o aquellos que llevaban sus carretas también pudieran caminar y moverse cómodamente en ese espacio. Pero en uno pequeño, en un camino angosto, había mayor dificultad. A mí me gustaría que viéramos un pasaje paralelo. Yo quiero invitar a los hermanos, yo no suelo en los estudios bíblicos cambiar mucho de texto, pero en esta ocasión me interesa que lo hagamos. Y si usted tiene su Biblia, por favor, vaya conmigo al Salmo 1 de inmediato, por favor. Salmo número 1, una lectura fascinante. El Salmo 1 es una lectura fascinante, porque también inicia con una bienaventuranza. Y quiero que veamos el paralelo de este salmo con el sermón del monte, hermanos. Así que yo no sé si Jesús estaba pensando en el Salmo 1 cuando expresó su sermón, yo no sé, pero pareciera que sí. Pareciera que en su mente y en su pensamiento estaban los principios que encierra este salmo. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventuranza, dicha, felicidad. ¿Quién hace eso? Dice el texto, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Y el tamo es como una pajilla que arrebata el viento.
Por lo tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que ambos pasajes, ¿por qué quise utilizar este pasaje en esta ocasión y les invité a leerlo? Porque ambos pasajes son pasajes paralelos. Cuando digo pasajes, no es solo Mateo 7, versos 13 al 14. Estoy hablando de todo el Sermón del Monte, a mi juicio, ¿verdad? Y esto es una conclusión muy mía, no me hago responsable, esto no es no hago responsable a ninguno de los autores que utilizo, ¿verdad? Para siempre hacer los estudios. Es una conclusión muy mía. Creo que hay varios paralelos que podemos identificar entre el Sermón del Monte y el Salmo 1. Y ambos pasajes nos presentan un contraste entre el camino de la vida y el camino de la muerte. Fíjense que tanto el Salmo 1 lo está haciendo y ya el Sermón del Monte en su última parte está haciendo ese contraste entre el camino de la vida y de la muerte. Lo segundo que nos presenta son las malas inclinaciones de la naturaleza humana, que muchas veces estamos inclinados por nuestra naturaleza, por nuestra pecaminosidad, estamos inclinados a hacer aquellas cosas o a dejar de hacer, porque a veces hablamos de de hacer cosas, concluyendo como que vamos a hacer cosas malas, pero es que hay cosas que el no hacerlas, me parece que también se constituye pecado. La misma escritura lo dice, sabiendo hacer lo bueno y no lo hacemos, se constituye pecado. Pero lo tercero que nos presenta este pasaje es una necesidad de una continua santificación, que debemos de estar en esa continua búsqueda, en esa continua santificación. Y cuando hablamos santificación es esa experiencia que va más allá del conocerle. El conocerle es como ese punto de partida, pero es ese proceso de entrega, es ese proceso de negación, es ese proceso de procurar que Cristo crezca en nuestras vidas. Los muchos que entran por la puerta, como dice el texto, por la puerta ancha, presenta la imagen de una aparente libertad, y lo ponemos entre comillas, de una aparente libertad. ¿Recuerdan la imagen con la que comencé este estudio bíblico? Así había en la imagen muchas cosas, mucha libertad. Sin embargo, el texto nos deja ver también que realmente esa libertad no es más que una esclavitud una esclavitud de pecado que el ser humano lleva sobre sus hombros. Pues Jesús dijo, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por otra parte, los pocos que entran a la puerta angosta viven la paz que se produce en el corazón de aquellos que perseveran en él. Y pienso en ese verso que dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento, o aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y son ellos los que entran en la puerta angosta, por el camino angosto, aquellos que pueden llegar a estar atribulados, claro que sí, porque en el camino angosto hay tribulación, por eso es que es angosto, porque a veces se hace más difícil, mas no angustiados, apurados, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, mas no destruidos. Y esa es parte de, ¿verdad?, de Corintio, de la carta que el apóstol le escribe a la iglesia de Corintio, ese verso tan excelente, extraordinario, que nos recuerda que el camino por momentos puede ser difícil, pero también es un camino de recompensa, de vida, de bendición a la gloria del Señor. ¿Qué puede representar la puerta y el camino? El camino estrecho, ¿qué pueden representar? La negación a uno mismo. Por eso les decía ahorita que a veces hay cosas que hay que dejar fuera de la puerta, cosas con las que queremos cargar, queremos llevar, pero hay que dejarlas. La comunión con Dios, porque dejamos de cargar esas cosas para entrar por la puerta y caminar el camino que nos lleva a la comunión con Dios y las bendiciones que ese camino trae sobre la vida del ser humano. Cuando yo terminaba este estudio bíblico y de escribir, pensaba en la frase, no todo lo que parece ser es. Y yo creo que a veces esa lámina de la cual les hablaba al principio
La entrada de aquella puerta, de aquella gran puerta, era preciosa, era hermosa, era atractiva, había muchas cosas que invitaban a entrar, pero no era lo que parecía ser. Porque por atractiva que parecía esa puerta al principio, el final era un final de muerte. Y Jesús quiso transmitir esa gran verdad a sus seguidores. Y para esto hizo énfasis en la vida ética y la responsabilidad personal de evaluar nuestras acciones de manera que las mismas honren a Dios y bendigan a otros. Sí, hermanos y hermanas, porque de eso se trata el mensaje de Jesús. Es una invitación a que su mensaje afecte positivamente nuestra vida. Y va a afectar nuestra vida ética, va a afectar nuestras prioridades, va a afectar nuestro trato hacia el semejante, va a afectar nuestras decisiones, va a afectar la forma en la que vemos el mundo, la gente, la sociedad. Porque eso es lo que hace la vida de Jesús, transforma nuestro pensamiento y nuestro entendimiento. Y pienso que hace énfasis también en la vida religiosa y la necesidad de que nuestras acciones sean genuinas. Y nos exhorta a no caer en el fariseísmo, que solo se centra en sí mismo y no en las acciones de justicia. ¿Qué pudiera ser un fariseísmo? Un fariseísmo podría ser ir al culto, ir a la escuela bíblica, escuchar este estudio bíblico, ofrendar, diezmar y que tu vida no refleje la vida de Cristo. Yo creo que todo lo anterior es necesario también, pero Cristo en el Sermón del Monte y en el resto de sus enseñanzas nos está diciendo lo anterior es importante. Es importante la vida en comunidad cristiana. Es importante esa experiencia, esa relación que tú tienes con la iglesia. Es importante ese anhelo de crecer, de aprender de su palabra a través del estudio bíblico, de la escuela bíblica. Es importante participar de ministerio. Es importante involucrarte ¿verdad? Con hermanos y hermanas en la fe para realizar proyectos comunes. Es importante dar de tu talento, de tu tiempo y de tus tesoros al Señor. Todo eso es importante, pero si no llegas al corazón del Evangelio, que es la transformación personal que refleja a Cristo, porque eso es lo que refleja a Cristo. Si no has llegado a eso, entonces, hermanos y hermanas, es tiempo de reflexionar, de volver en sí y de permitir que las enseñanzas de Cristo se hagan realidad en nuestra vida. De otra manera, solo seríamos fariseos en el siglo XXI. Y también nos hace énfasis o nos deja ver o nos enseña más bien, a distinguir entre el ser y hacer. A veces damos tanta importancia al hacer, a lo que yo tengo que hacer para eh, ganar el reino de los cielos. Y lo recuerdo porque crecimos con muchas de estas cosas. ¿Qué tienes que hacer? Pues mira, y un poco eso fue lo que Jesús le dijo a aquel hombre rico. Aquel hombre rico había hecho todo lo que la ley decía para ser salvo, porque estaba más ocupado en el hacer. Guardaba el sábado, cumplía con los ritos de purificación, celebraba las fiestas anuales, hacía los ayunos que tenía que hacer, todo lo que establecía la ley. Sin embargo, no había aprendido a amar al otro o a la otra. No había aprendido a discernir lo que es más importante en la vida y a ser una persona genuina más allá de sus posesiones o de lo que él había entendido y de lo que él había estudiado y creído, ¿verdad? Y practicado por medio de la ley. Jesús nos enseña a distinguir entre el ser. Hacer es importante, pero es aún más importante ser. Ser como Cristo. Ser personas que transmitan su vida a otros y a otras. Eso es entrar por la puerta estrecha. Eso es caminar el camino angosto. Para concluir, ya para ir terminando, este pasaje nos transmite una profunda verdad. Son muchos quienes escuchan las enseñanzas de Jesús, pero pocos quienes las ponen en práctica. Podemos afirmar ese principio bíblico que nos dice muchos son los llamados y pocos los escogidos. Seamos aquellos y aquellas que responden afirmativamente a las enseñanzas de Jesús en su práctica de fe y en su vida misma. Que así nos ayude el Señor.
Bien, hermanos, ya para terminar, antes de orar, recordamos que el próximo sábado la escuela bíblica de la niñez a través de las plataformas digitales y el próximo domingo a las 10 en punto de la mañana comenzamos con la experiencia de adoración y predicación de la primera iglesia bautista de Cagua y estamos gozosos porque vamos a estar con nuestros niños de la escuela bíblica de verano, en sus participaciones y en todas las experiencias. Sabemos que va a ser una experiencia de edificación. Hermano y hermana, no se quede en su casa. Por favor, vaya al templo, participe de la experiencia. Va a ser de bendición, va a ser de edificación para su vida y para otros y otras también. Los demás anuncios, hermanos y hermanas, los estaremos compartiendo a través de los medios internos. Les invito a orar y a terminar con esta oración de reflexión en esta noche. Oremos. Amado Dios y Señor de la vida, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Qué bueno es saber que podemos estar en tu presencia y en tu presencia hay plenitud de gozo. Hay delicias a tu diestra para siempre. Y es en esa presencia que enriquece, que nutre, que nos acercamos al texto bíblico para ser bendecidos por él, para ser edificados por ti a través de tu palabra. Ayúdanos cada día a no claudicar en este proceso de entrar por la puerta que nos has llamado a entrar, que es la angosta, pero que sobre todas las cosas, esa puerta eres tú. A transitar el camino al cual nos has llamado, que eres tú, pues tú eres la puerta y tú eres el camino. Ayúdanos a dejar lo que hay que dejar para asumir la responsabilidad que nos has llamado a asumir, para ser hijos e hijas que testifican a otros y a otras acerca de tu vida, acerca de tu amor. Bendícenos en este caminar, ayúdanos en este esfuerzo, de manera que podamos ser a otros y a otras reflejo de ti, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos y hermanas, Dios les bendiga, Dios les guarde, la paz del Señor para con cada uno de ustedes. Dios les bendiga.